¿Cuántos años después? Como 13. Las medidas no fueron suficientes. ¿Cómo andan? ¿Cómo han andado? Mejor así, mejor Bien, así. profe. Vamos. Bueno, vamos a seguir con esto que estamos viendo, que está re divertido. Bueno, quedamos en los números de emergencia, ¿sí? Que van a estar asociados al lugar en el que se encuentran, ¿sí? Recién hablábamos con la otra chica y me dice, no, en donde yo vivo, bomberos es 101, ponele. Hola, Uriel, ¿cómo estás? Y así los números asociados al lugar, ¿sí? El 911 siempre va a ser el 911 internacionalmente, sí, pero los otros pueden ir variando. Vamos a arrancar cuando llegamos a una escena donde nosotros podemos encontrarnos con una situación de urgencia o emergencia, ¿sí? Como primera medida, se va a evaluar la escena, ¿sí? Antes de intervenir, antes de hacer nada, evaluar qué está sucediendo, porque no necesitamos otra víctima más y no nos vamos a exponer a ser una víctima más en tal situación. Entonces, primero identificar que sea seguro otro, ¿sí? Ver, escuchar, pensar y luego actuar. Todo en torno a esa escena que esté sucediendo, ¿sí? Y cada uno en función de sus experiencias o su idea, ¿sí? Va a imaginarse un escenario potencial. Cuando yo les pongo esta diapo a las chicas que están acá, empiezan todas. Y si es un incendio y hay un accidentado adentro del auto, que es un choque, que tiene mucho fuego, ¿qué hago? Pero pará, ese es el peor de los escenarios. Y si estoy en una montaña que salía a hacer senderismo y cómo es la ubicación del lugar, bueno, ¿sí? Todos esos escenarios son posibles, sí, absolutamente. ¿Sí? Por eso cuando nosotros salimos a hacer senderismo en algún lugar turístico en el que estamos, hay que avisar, hay que registrarse, hay guías, ¿sí? No, bueno, ha sucedido y sucede, ¿sí? Que andas por un campo y salís a hacer el senderismo y te metes en una montaña y no avisas a ningún lado, y bueno, potencialmente no es un lugar donde puedan ocurrir tales riesgos, pero siempre los hay. Entonces, lo ideal es que si no conocemos, ¿sí? Por lo menos tengamos esos recaudos previos, ¿no? Eh, hay en las noticias un montón de informaciones, todos los años hay de gente que sale a hacer montañas, que sale a hacer esquí, que sale a hacer río, que sale en botes, en barcos, y pasan cosas, sí pasan, siempre pasan. ¿eh? Pero bueno, siempre lo ideal es dejar registrado en puerto o en el lugar, ¿sí? Que vas a salir, que vas a ir a hacer esto, porque potencialmente algo que puede pasar, ojalá que no, por supuesto que no, nunca vamos a llamar a la desgracia. Va a decir, qué pesimista, no seas malagüera, no seas no, ¿sí? Pero hay que ser realistas, ¿sí? Porque después la ayuda no llega, que le ayuda esto, que le ayuda lo otro, bueno, ¿sí? Hay situaciones que hay que colaborar con la ayuda. Bueno, siempre me voy por las ramas, ustedes ya saben. Entonces, como primera medida, evaluar la escena es el primer paso, ¿sí? Verificar que sea seguro para nosotros y luego vamos a intervenir, ¿sí? Hacer esa evaluación como primera medida, ¿sí? E identificar los riesgos a los que nos exponemos, cuál es la situación potencial que está sucediendo. Si, por ejemplo, fuera un incendio, ¿sí? En los incendios, obviamente nosotros vamos a tener que tener mucho más cuidado porque no solo es el tema del fuego, sino los derrumbes, colapso de las estructuras. Ahí la mejor ayuda es llamar lo más rápido posible a bomberos y a emergencias, y nosotros no intervenir, ¿sí? Porque potencialmente es peligroso para nosotros, ¿sí? Puede haber cables, puede haber derrame de combustible, puede haber colapso de estructuras, no solamente asociado al incendio, ¿eh? Si estamos en cualquier lugar, el tema de los cables siempre suele ser peligroso, ¿sí? La corriente eléctrica, en choques, los derrames de combustible, en un montón de situaciones, cuáles son los potenciales peligros a los que nos exponemos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Identificar, ¿sí? La zona y las condiciones, ¿sí? Las condiciones para que venga el sistema de emergencias también, ¿sí? A veces nosotros podemos tener más información que el sistema de emergencias
Y nosotros llamamos al sistema de emergencias y nos hace preguntas, ¿sí? Y ahí está esas respuestas que vamos a darle en función de esa evaluación que estamos haciendo o que hicimos, ¿sí? Del lugar. A veces esa verificación de la escena la vamos haciendo mientras estamos hablando por teléfono y nos van dando instrucciones y nos van acompañando en la situación, ¿sí? Para que podamos resolver lo mejor posible. Tengamos en cuenta que siempre esta ayuda es provisional y generalmente no suele ser definitiva, ¿sí? Y siempre vamos a buscar ayuda de un sistema de emergencias o de emergencias médicas, ¿sí? Entonces, en esa evaluación de la escena, nosotros recolectamos la mayor cantidad de información posible de lo que está sucediendo, ¿sí? Para orientar, ¿sí? De una mejor manera al sistema de emergencias, ¿sí? Cuidar de nuestra seguridad y de la persona, ¿sí? que se encuentra afectada en esta situación. Yo acá pongo paciente, ¿sí? Pero no siempre es paciente, ¿sí? Es como un individuo que se encuentra afectado en una situación X, ¿sí? Si es un accidente automovilístico, nosotros ya sabemos que históricamente no tenemos que tocar a esa persona, ¿sí? La información nos viene de todos lados, que te dicen, en un accidente no hay que tocar a la víctima, no hay que movilizarla, no hay que sacarla, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Por ahí es un familiar, por ahí es alguien que está con vos y lo querés ayudar y lo querés sacar, y el instinto de preservación, conservación de la vida, te invita a que lo saques, ¿sí? Y la situación puede ser muy crítica y tus movimientos pueden hacer que esa persona tenga una complejización de la situación, ¿sí? Entonces, por ahí lo ideal es que el sistema de emergencia nos vaya guiando y decir, bueno, ¿nos ayuda a tomar la decisión o no? ¿Sí? Nos deja más tranquilos para orientarnos en qué hacer, ¿sí? Hay gente que es muy canchera y dice, no, yo agarré, lo saqué, y muy segura y muy decidida, y hay gente que por ahí duda mucho, entonces el sistema de emergencia es quien mejor nos va a colaborar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en situaciones donde hay personas comprometidas o que están, por ejemplo, atrapadas, por ejemplo, en un auto, no nos vamos a meter a sacarlo, pero podemos ir mirando, podemos ver, identificar la situación, si está aplastado, si está comprimido, si puede mover los pies, si puede mover las manos, si puede guiar la mirada, si nos escucha, si hay conciencia, ¿sí? Todo eso lo podemos hacer porque no lo estamos tocando, ¿sí? Pues no lo estamos moviendo, ¿eh? Me van a ir hablando a medida que vayan teniendo data, ¿eh? Porque ya sé que ustedes tienen datas. Bien, alejar a los curiosos, ¿sí? Siempre va a haber, siempre, ¿sí? Porque por instinto nosotros queremos saber qué pasó y vamos a ver y nos vamos a meter, o no, hay gente que ya no lo tiene, ¿sí? El que trabaja en salud muchas veces ya después le escapa, ¿viste? No, saber, no, esto, no, estoy de ambos, me van a meter, pero bueno, estamos teniendo esta formación para si nuestro instinto de preservación de la vida del otro nos llama a colaborar, entonces saber qué hacer, ¿sí? Entonces, alejar a los curiosos, si hay principio de incendio, tratar de colaborar con un matafuegos, ¿sí? Porque por ahí es pequeña esa cantidad de fuego y la podemos controlar y nos evitamos un mal mayor, ¿sí? Siempre y cuando haya consentimiento, ¿no? ¿Bien? Bueno, si no hay condiciones seguras para nosotros, llamamos al sistema de emergencia y ahí quedamos, ¿sí? Y ellos nos van a ir dando instrucciones sobre qué vamos a ir realizando, ¿sí? Mecanismo de lesión, ¿sí? Ese mecanismo de lesión se va a referir a qué daños pueda tener esa persona que se encuentra en esta situación, en este incidente o en esta condición que nosotros estamos por intervenir, ¿sí? Ese mecanismo de lesión va a responder a la situación propiamente, si es un mecanismo traumático, si es una caída, si es un choque, si hay algún desmayo, ¿sí? ¿Qué puede haberle sucedido a esa persona? Y esa información es la que nosotros estábamos recolectando en esa evaluación de la escena, ¿sí? Y nosotros podemos ir dando mucha información que puede ayudar al sistema de emergencia a mandarnos la atención lo más especializada posible, ¿sí? Porque no todas las unidades de traslados tienen las mismas complejidades, ¿sí? Entonces, en función de la condición
¿sí? Lo que nosotros vamos a ir recolectando de información le va a servir al sistema de emergencias para mandar una ayuda lo más especializada posible, ¿sí? ¿Viste? Dice, requiere de responder a la pregunta ¿qué sucedió con el paciente? ¿Qué le pasó a esa persona? Entonces, teniendo en cuenta el mecanismo de la situación en la que nos encontramos, ¿qué tipo de lesiones puede tener? ¿Sí? Si es un incendio, van a haber personas que puedan estar intoxicadas o quemadas, ¿sí? Si es una cuestión traumática por una caída de bicicleta, de moto, va a haber lesiones, va a haber fracturas posibles, va a haber abrasiones, raspones, cortes, ¿sí? Toda esta información es orientativa para el sistema de emergencia, ¿sí? ¿Cuántos pacientes o cuántas personas involucradas hay en esta situación, ¿sí? Si por ahí es un choque, puede que haya más personas, puede que haya mujeres embarazadas, puede que haya niños, puede que haya ancianos, qué tipo de personas y cuántas hay, ¿sí? Entonces vamos a poder determinarle al sistema de emergencia cuántas unidades enviar, ¿sí? Qué cantidad de ambulancias van a ser necesarias. La otra vez que hubo ese accidente tan grande en la autopista, que hubo un colectivo, se necesitaron muchas unidades de traslado, y esa información fue crucial. Obviamente que al detectar que hay un choque donde hay un colectivo que llevaba 40, 50 personas, es inminente que tengas que mandar muchas unidades, ¿sí? Lo mismo en casos de automovilísticos, ¿sí? Que pueden haber más de una persona, ¿sí? Porque idealmente las ambulancias están diseñadas para trasladar a una sola. ¿Mm? Entonces es crucial saber qué cantidad de personas van a estar involucradas en la situación, ¿sí? Cuando nosotros llamamos a la central de emergencia, nos van a tomar datos que van a ser relevantes para todo este desenlace de la situación, ¿sí? Entonces, con respecto a estas preguntas que fuimos mencionando antes, ¿qué más nos va a preguntar? Nos va a preguntar quién llama, quién es la persona que está hablando, y generalmente se van a dirigir hacia nosotros con un tono amable y acompañándonos y tratando de apoyarnos en la situación para poder resultar lo mejor posible de la ayuda, ¿sí? Entonces, nuestro nombre, nuestros datos, el teléfono, ¿sí? Hoy en día los sistemas de llamadas telefónicas, ¿sí? Tienen registro, ¿sí? Entonces, les aparecen nuestros datos, nuestro teléfono, nuestro número, nuestra geolocalización también aparece, ¿sí? Es posible rastrear toda esa información, pero hay otros datos asociados a si en el lugar que estás, ¿sí? Es un barrio y es muy chico y tiene las calles muy angostas y es difícil de llegar, o si estás en un campo y tenés que atravesar tantas calles o tenés que llegar a tal lugar, toda esa información también es de utilidad, ¿sí? Porque si el accidente o la situación se encuentra en una calle conocida, fácil de llegar, bueno, es re fácil, ¿sí? El sistema de localización te llega, el sistema de emergencias va a llegar más ágil, pero en condiciones donde estamos en barrios que por ahí tienen calles muy chiquititas y que tienen mucho recoveco, por ahí el sistema de geolocalización incluso te manda a 2 cuadras atrás o te manda a la cuadra paralela. No sé si a ustedes les ha pasado cuando van con el GPS que te manda a la calle de atrás y la casa no estaba en esta calle, sino estaba en la otra, ¿sí? Porque hay errores de precisión en la ubicación, entonces que nosotros vayamos sabiendo e indicándole al sistema de emergencia dónde estamos, las características de la casa, si hay planta alta, si hay planta baja, lo que sea, es de utilidad en la situación, ¿sí? Entonces, el sistema de emergencia nos va a ir acompañando y nos va dando indicaciones y nos va haciendo preguntas sobre la situación, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo llegar? ¿Cuántas personas hay involucradas en la situación? Si es una urgencia, si es o solamente necesitamos traslado, ¿sí? Porque la persona no se encuentra en una condición crítica, pero sí necesitamos que sea trasladada a una institución médica, ¿sí? Datos generales. mm, Ay, bueno, Richard. Bueno, no importa, recién empezamos.
Datos sobre los pacientes, ¿y qué información le podemos dar? Si son adultos, si son mayores, si son menores, si hay embarazadas, si hay todo lo que sea de dato de relevancia para saber qué contexto es con el que se va a encontrar la ambulancia. Imagínense que nosotros somos los ojos del sistema de emergencia en ese momento, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cuántos lesionados? La ubicación, la calle, todos los datos sobre cómo llegar, ¿sí? Y qué servicios de emergencia se requerirán, ¿sí? Si la persona se encuentra inconsciente, si la persona se encuentra muy lesionada, si tiene fracturas, si tiene cortes, ¿sí? Todo es relevante, ¿sí? Y ser el último en colgar, ¿sí? Lo último que vamos a hacer es colgar. Nosotros no podemos cortar por ninguna razón. Y si se nos está por cortar o tal, tenemos que avisar o tenemos que darle otro número para que se comuniquen y poder continuar con el soporte para esa situación, ¿sí? Porque la situación se va a resolver hasta que el sistema de emergencia llegue y se haga cargo de esa situación, ¿sí? Antes va a quedar inconcluso y podemos empeorar la situación, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno, ¿qué datos tienen sobre esto? Dale. ¿Nadie? Bueno. La Débora, profe. La Debo, dale Debo. Gabriel, mirá, ahí está. Profe, acá teníamos un problema. Yo vivo en un pueblito de Entre Ríos y el servicio de bomberos tenía un número de teléfono particular. Entonces comunicarse siempre hacía que ante una emergencia se comunicaran con la policía y la policía recién le avisara a los bomberos y ahí perdían mucho tiempo. Y hace poco pusieron un número, digamos, más, creo que es el 107, que como que es más fácil de aprendérselo y lo pusieron por todos lados y como que el flujo para actuar en las emergencias fue mucho más dinámico. Ellos mismos manifestaban, yo tengo un compañero que es bombero y me manifestaba eso, de que justamente todo el tiempo que perdían hasta que les avisaran a ellos hacía que obviamente toda la situación se dilatara más y se complicara más, porque dependía mucho de la información que le dé la policía o tránsito. Así que relacionándolo con esto, digamos, la importancia de tener un número específico y general, ¿no? Para también actuar bien y poder hacer todos estos pasos que vos estabas mencionando. Absolutamente, mirá que parece una pavada, ¿no? Y decimos, no, este número, este otro, pero la importancia de cómo puede contribuir la agilización de la comunicación con el sistema de emergencias, ¿no? Y cómo cambiar y poder ponerle un número que sea fácil de acordarse, agiliza toda la dinámica de la emergencia, en este caso de bomberos, ¿no? Que el tiempo es crucial, ¿sí? El sistema de salud pública incluso también tiene interferencia en estos temas, ¿sí? Como las cuestiones del Estado, viste que no me acuerdo si lo vimos en estas diapos que estaban antes, había una que los servicios públicos dan servicio gratuito a la comunidad y la única restricción con la que cuentan para ello es el número de recursos disponibles que posean en el momento, ¿sí? Y ahí entra un poco esto que vos mencionás, ¿no? Que tener un recurso como una línea telefónica fácil de acordarse, ágil y que incluso pueda responder a una central telefónica, ¿sí? Muchas gracias, Gaby. Caro. Profe, a nosotros nos pasó completamente lo contrario. Veníamos de viaje en la ruta y presenciamos un accidente. Y en la desesperación llamamos al 911 en vez de al 107. Y en 911 nos preguntaban, ¿cómo es tu nombre y apellido? ¿De dónde sos? ¿En qué lugar es el accidente? ¿Cómo te diste cuenta? Y nos hacía tantas preguntas que yo le estaba contando a la altura del kilómetro de la ruta, en qué ruta era, en vez de enviar a alguien me seguía haciendo preguntas a mí. Sí. Era como que no estaba agilizando la urgencia. Mira vos, pero incluso el tema es del 911 que cuando vos llamás te atiende la central por ubicación en la que estás.
Yo creo que deben tener una referencia en el lugar donde está la llamada. Ellos deben monitorear las llamadas. Pero, por ejemplo, a mí me pasó parecido, pero en realidad yo lo que hice fue llamar porque yo iba manejando, no iba a parar, tenía que seguir manejando, y aparte era del otro lado. Bueno, la cosa es que yo llamo al 911, registré el número, y cuando llamo, me atienden y me dice, policía de Barrancas, ¿viste? El choque había sido entre Barrancas y la localidad antes, que no me acuerdo cuál es. Entonces me dijo, mira, venía por la ruta, le expliqué, mira, venía por la ruta así, 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 mano tal, 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 kilómetro tal, 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 esta situación. Listo. Vos te acercaron. Sí, nosotros nos comunicamos con la policía, no sé, porque eso es, ponerle que me haya dicho Maciel, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que era Barranca, yo me acuerdo que me dijo policía de Barranca, pero nosotros ahora nos comunicamos. Y bueno, yo, digamos, no iba a volver a chequear que hayan ido, qué sé yo. Lo que yo pude hacer era eso, ¿viste? Claro. Yo como vi que no me daban una solución inmediata, llamé al hospital de mi ciudad para que se comuniquen con los bomberos. Y al otro día me enteré de que a uno de los ocupantes del vehículo le habían amputado una pierna. Sí, se habían caído entre medio de las dos rutas, que había todo como un pozo lleno de agua, el auto había volcado patas para arriba. Claro, un accidente, yo no me podía bajar a socorrer a nadie porque era un accidente peligroso, complicado. Claro, sí, tampoco tenés dependía de los bomberos, de gente especializada. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, lo que vos pudiste hacer lo hiciste, ¿viste? Sí, sí, a alguien tenía que avisar para que fueran. Mal. Debo, ¿habías levantado la mano? Esta es mi parte favorita, donde hablan todos ustedes. Acá en el hospital donde yo trabajo es provincial, pero bueno, hay muchos pueblos que dependen de todos nosotros, de todo el hospital, ¿no? Entonces es como que nos conocemos todos entre todos. Que no tienen contacto de uno, tienen contacto de otro, y que tienen contacto del otro, tienen del otro, entonces no es difícil para nosotros poder buscar ayuda. Nosotros tenemos ayuda al toque porque nos conocemos todos entre todos, son pueblos muy chiquitos y conocemos a todo el mundo porque todo el mundo viene acá al hospital. Entonces, cuando uno está de este lado de enfermera, es como que nosotros no atendemos a quienes nos llaman. Acá hay un sistema de emergencias privado y un sistema de emergencia que lo provee la municipalidad para los accidentes en la ruta y para los accidentes que pasen adentro del pueblo. Entonces los chicos cuando salen a socorrer nos llaman y nos avisan del tipo de gravedad, entonces nosotros nos preparamos para lo que venga, ¿no? Sí. Cuando vienen de la zona, que el pueblo más lejos debe ser 100 kilómetros, también nos conocen porque los mismos médicos que trabajan en estos pueblitos chiquititos trabajan acá con nosotras, entonces como que nos es mucho más fácil acceder a que nos llamen y nos expliquen. Y cuando estás del otro lado, que vas viajando y que ves, y uno por ahí no puede decir, bueno, no paro, no ayudo, no puedo, no, bajás igual. Porque se conocen todos. Y sí, aunque sea como para hacer un acompañamiento psicológico, Una mientras cuestión. llamás y demás, pero generalmente acá en los accidentes automovilísticos siempre llega la policía y no podemos tocar a nadie hasta que no llega la policía. Después llega, bueno, bomberos, que bomberos también hacen todo lo que es accidentes automovilísticos, y los que son del pueblo generalmente nos hace el sistema de emergencia, pero ya le digo, nos conocemos tanto que enseguida nos llamamos por teléfono, entonces... Sí, se va generando toda esa cadena de alertas. Exacto, entonces cuando nos llaman y dicen, bueno, es algo grave, ya sabemos cómo prepararnos, nos dicen, bueno, es leve, ya sabemos cómo prepararnos, pero porque, bueno, tenemos creo que esa ventaja de que nos conocemos entre todos y bueno, nos es más fácil comunicarnos. Sí, sí, sí. Acá por el contrario, o sea, nos pasa que somos tantas personas, es tanto el flujo de vehículos que hay en las rutas, en las calles, en la autopista, que no, tampoco, es como que se va despersonalizando un poco eso que ustedes tienen. Entonces es como que no parás por cualquier cosa, cualquier choque o cualquier incidente que ves, entonces es como que, bueno,
lo que podés hacer es, bueno, llamar al sistema de emergencia, activarlo y bueno, que Dios nos acompañe, ¿sí? Hoy una de las chicas me preguntaba, ¿los médicos están obligados a parar en un accidente? Y yo le digo, no, no están obligados. O sea, vos No, tenés una no. obligación en tanto y en cuanto alguien pueda ejercer un control o una penalización sobre que vos lo hagas o no. Pero si Sí, vas en la calle, no tienes la obligación. sí, es más, yo cuando salgo con mi familia, mi marido ya sabe, entonces por ahí para él, sí que yo le diga, le digo, a Eso, veces le claro. digo, Sí, bueno, le digo, si no querés parar, paramos, pero sí, uno tiene por ahí sí, esa idea de que sí, bueno, a lo mejor no ayudo en nada, pero por lo menos le hago un apoyo a la sí, gente, a la sí, persona, a la sí. víctima. Claro, sí. Pero por ahí, bueno, es eso, ¿viste? Es como uno lo siente y como uno trata de colaborar. Entonces, por ahí, viste que yo te digo, yo te doy la información, después, bueno, va a estar en vos, que vos puedas usarlo, quieras o no, ¿sí? Pero bueno, Alejandro. Profe, sí, acá el problema que tenemos son las distancias y el 107, que sería, yo trabajo en el hospital, a veces te manda, si llamas de un celular, te manda a Río Gallegos, y Río Gallegos está a 320 kilómetros de acá, que es la ciudad más cercana a Calafate. Sí. Así que hay un problema grande con eso. El Ujú, 107 se ve por una cuestión de celulares, en teoría te tiene que sonar el centro de salud que está más cerca a la antena donde te estás llamás, llamando. No claro. siempre pasa. Mirá Eso por vos. un lado. Después, lo que decía Graciela, existe un protocolo para quien contesta el llamado, ya sea el 911 o el 107, de todas las preguntas que tiene que hacer. Ujú, No sí, es que está siendo claro. pesado No, con no, todas esas preguntas, sino que tiene que tener X información para sacar al servicio de emergencia. Yo justamente trabajo de chofer y, y eso, o sea, sin esa información que diga, acá nos pasa, ponerle que nos llama la gente desesperada, no, hay un accidente en los tramos donde hay señal, en la ruta 40, te dice. Y la ruta 40 va no desde tiene, Chaltén hasta Esperanza, acá tiene un rango de, acá cercano en un radio, ponerle de 100 kilómetros, decir, pero ¿para qué lado? Y la gente, no, la ruta 40, y si te enoja, quiere cortarte ya, pero eso hay un montón de preguntas a hacer. sí, 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 Es, todo, está todo protocolarizado. Exactamente, no es Ujú. que queda a criterio de quien atiende, de que es más pesado que el otro, no, no, porque el otro no me pregunta nada, te dice, no, bueno, el otro está haciendo mal su Claro, trabajo, no, pasa no, por ahí. pero sí, Yo, sí, yo no lo veía como pesado, yo lo veía como que ante la desesperación de querer que alguien vaya a ayudarlos, me Claro, parecía como que las preguntas estaban de más. Yo le sí, daba el kilómetro, le daba la ruta, le daba cerca de otra ciudad, tenían que ubicar. sí. sí, sí, Y encima Sí, me hacía preguntas a mí, no del accidente. pero por ahí porque vos sabías dónde era. Vos imaginate que esa persona no conoce tu sitio donde Claro, estás sí, hablando, claro. pasa por ahí. claro, sí, Sí, y seguro. también eso de que vos llamás de un lugar y te atiende la primera antena que te encuentra, y por ahí capaz que corresponde justo, está justo en el límite de otra, de otra antena, y es donde a donde vos tenías que llamar, pero bueno, justo es todo un Claro, tema. sí, pasa eso, exactamente. Que es jurisdicción de otro centro de salud, Claro, es problemático eso. sí, Por eso sí, tanta Yo pregunta, creo porque que, nos ha pasado. yo creo, perdónale, yo creo, capaz que vas a coincidir o no conmigo, pero yo creo que el peor enemigo de una urgencia y una emergencia es la desesperación, porque Exactamente, no te deja exactamente. pensar, De este lado tiene que haber no te tranquilidad, deja quien actuar. contesta tiene que haber exacto, tranquilidad. sí, No te sí, puedes sí, dejar llevar y nos putean un montón de veces, ujú, pero no queda otra sí, que hacer todas las preguntas correspondientes, porque si no nos ha pasado de salir de la ruta y que no haya nada, ponele. O sí, que no sé, no, el paciente se cansó y vino por otra ruta y trajo, y un particular pasó y levantó al paciente, y nunca te encontraste con el accidente. Mismo en las calles, ¿viste? y No, no, también no, movilizar el sistema es recurso. es Entonces, también mucho. es como que vos decís, uy, la puta madre, o por ahí tenés dos situaciones y vos decís, para, ¿cuál elijo? Porque también es esa, o sea, ni Dios permita, ¿no? Claro, Cuando tenés varias pasa cosas eso, que ¿eh? atender. Y ahí, de hecho, el triage lo hace el telefonista diciendo, mira, este requiere urgencia, Ujú. y este no. Claro, ¿sí? Esto está genial lo que está sucediendo. Amo cuando las clases se ponen así. Gracias, chicos. Bueno, vamos a seguir. Igual ya va cambiando esto y se va poniendo
que terminamos con una parte y seguimos con la otra. Vamos a empezar a ver las emergencias por atragantamiento ya. Emergencias, hasta ahí, cómo vamos a desarrollar e iniciar la cadena de supervivencia llamando al sistema de emergencia, y pasamos a lo práctico. Emergencia por atragantamiento. ¿Sí? Tengo varias fotitos, ¿sí?, que van a relacionarse con la obstrucción de las vías aéreas respiratorias altas, ¿sí? Los objetos chiquititos, los objetos pequeños asociados a esa obstrucción, esa limitación del paso del aire por estas zonas, ¿sí?, que están muy caracterizadas a los niños y a los bebitos cuando tenemos objetos muy chiquititos y ellos como instinto de reconocimiento siempre todo a la boca, porque ellos reconocen todo a partir de la boca en los primeros meses, y luego jugando, hemos sabido de juguetitos, piecitas que han entrado por la garganta, por la boca, por la nariz, ¿sí?, por todo, ellos todo por el juego, en ese reconocimiento, ¿sí?, y en la alimentación, que también ha ido cambiando y ha ido modernizándose, le digo yo entre comillas, porque tengo diferentes corrientes de amigas que han tenido hijos, yo no tengo, pero bueno, tengo corrientes de amigas de diferentes edades, ¿viste? Y las más actuales, las más modernas, todas con ese método de cortar los alimentos de manera larguita, para que si él lo agarra, se le vaya directo y no se le obstruya cuando tienen formas redonditas o cuadradas, ¿sí? Las otras no, las otras todo papilla le daban, donde en el momento no había reconocimiento de los alimentos y era todo puré, hasta que ya eran más grandes, ¿sí? Y bueno, las de ahora están todas con esta onda de cortar en larguitos, del WT, no sé cómo que se llama la técnica, la estrategia de alimentación, donde hay experimentación del niño con la comida y la agarra y se la come, ¿sí? Pero bueno, siempre hay que estar atentos en todas las instancias con los niños, ¿no? En los adultos también pasa el atragantamiento, porque por ahí nos juntamos a comer, ¿sí? Y entre los cortes que agarramos, que por ahí son difíciles de romper, y que nos ponemos a charlar y te tentaste de risa, se te viró el pedazo que estabas comiendo y te atragantaste. En otras situaciones de diferentes tipos de pacientes, ¿no? Estamos hablando de diferentes tipos de candidatos a obstrucciones aéreas, obstrucciones por atragantamiento. La persona mayor que tiene, o no, en diferentes edades, ¿sí? Porque el tema de la dentición, de la dentadura, tiene mucho que ver también en el poder romper el bocado y el bolo alimenticio, formarlo de la mejor manera para que pueda ser digerido, y al no tener a veces toda la dentición, no tener problemas dentarios, se complica, y eso también interfiere en ese paso del objeto alimentario, ¿sí?, por la vía respiratoria, por la garganta, por la obstrucción que puede generar cuando queda atragantado, ¿sí? Entonces, se dice que para formar un bolo que pueda pasar y no quedar obstruido, y tienen que masticarse entre 20 a 30 veces cada bocado, ¿sí? 20 a 30 masticaciones para romper bien el alimento y que pueda ser ingerido y tragado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros masticamos tanto la comida? Si por ahí estás trabajando, me están por llamar, chao, listo. Comiste así nomás, pasó todo así nomás, ¿sí? O en la ansiedad que llegaste a tu casa, que llegaste recansado, agotado, lo único que querés es terminar de comerte ese plato, ir a bañarte, acostarte a dormir, o que el pibe se te está moviendo allá y tenés que... ¿Sí? O sea, no sé cuántos llegan a masticarlo tantas veces. Yo trato, lo más que puedo, siempre soy la última en terminar de comer, siempre me demoro un montón, pero siempre históricamente fui igual. Y ahora a veces me doy cuenta que no mastico nada y digo, ay, ese es el apuro. La Debo quiere hablar. ¿No? No. La vi que estaba así como, dije, ahora tiene algo para decirme. No, sí, a María. ¿Sí? Sigo. El atragantamiento se produce, ¿sí?, cuando el bolo alimenticio o el objeto, ¿sí?, cuando son objetos pequeños asociados a los niños, ¿sí?, queda atascado, atrapado, obstruyendo, ¿sí?, la laringe o el esófago, y bloquea el flujo del paso de aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque
comprime y reduce el espacio de donde va a pasar el aire, ¿sí? Entonces, cuando estamos por ahí haciendo cosas al mismo tiempo, comemos, hablamos, nos reímos, ¿sí? Aspiramos, inspiramos, no masticamos, ¿sí? Se produce el atragantamiento, ¿sí? Y la obstrucción de las vías aéreas respiratorias, y llevar las manos al cuello es el signo universal del atragantamiento o del ahogamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la manifestación más clara que nosotros tratamos de, o sea, nunca me pasó ni de enfermedad, es como que vos decís, si hago esto, capaz que me lo saco, o lo aflojo. No, en realidad no, pero bueno, es llevar las manos acá porque no está pudiendo pasar el aire, porque el objeto está acá, atrapado. Entonces, ese objeto, ¿sí? Va a quedar obstruyendo las vías respiratorias o comprimiéndolas, disminuyendo el flujo de aire que va a pasar por las vías respiratorias, ¿sí? Ese bolo alimenticio, ¿sí? Su recorrido normal es que pase, ¿sí? Al esófago, y pase por la laringe, tráquea, toque y queda acá. Pero cuando es muy grande, ¿sí? Queda atrapado y esto obstruye, ¿sí? Entonces va a disminuir este espacio y acá no va a pasar el aire, ¿sí? O puede quedar acá arriba, ¿sí? Puede que quede en este espacio y se quede acá. Entonces, esa tos, nosotros vamos a tratar de hacer una tos refleja, ¿sí? Que esa tos es la que nos va a tratar de hacer expulsar ese objeto de adentro, ¿sí? La tos es un reflejo automático que tiene el cuerpo, ¿sí? Para tratar de expulsar ese objeto que está obstruyendo esa vía respiratoria, ¿sí? Entonces, por ahí, nosotros tenemos que tratar de producir esa tos, ¿sí? Empujando desde abajo, como que... Entonces, cuando nosotros hacemos ese movimiento de toser, ¿sí? Ese aire que nosotros empujamos de adentro hacia afuera hace que ese objeto se mueva y trate de salir. Pero siempre esa tos va a tener que estar siendo inclinada hacia adelante, porque si estamos haciendo la tos para atrás, lo vamos a meter más adentro, ¿sí? Entonces, cuando hay obstrucciones por atragantamiento, nosotros vamos a identificar, ¿sí? Manifestaciones, ¿sí? Va a haber incapacidad para respirar o hablar, la persona no puede manifestarse, no puede emitir sonido, ¿sí? Es como un ronquido, como un jadeo, ¿sí? La persona se lleva las manos a la garganta, ¿sí? Se lleva las manos al cuello, que es ese gesto universal que nosotros ya vimos, va a faltar el aire y a medida que va faltando el aire la persona empieza a sentirse como en desesperación, ¿sí? Porque vos estás sintiendo que no estás pudiendo respirar y vas tratando de compensar eso que no estás pudiendo respirar y vas agitándote o entrando en pánico y te empezás a atemorizar por la situación, ¿sí? Va a haber signos de angustia, expresión de pánico, ¿sí? Por ese intento de seguir respirando. No puede toser, si la persona no puede toser, esa obstrucción, ¿sí? Va a ser más grave que si podemos toser todavía, porque al poder toser hay una obstrucción. ¿Viste cuando te ahogás? Que te entra un pedacito, ¿sí? Y queda dando vueltas ahí. No, todavía no se broncoaspiró, porque se broncoaspira cuando los restos ingresan a los pulmones o a las vías respiratorias y las tapan por completo y se produce ese reflejo de asfixia completa. El objeto está todavía acá arriba, en las vías respiratorias altas, ¿sí? Entonces, asociado a ese pedacito chiquitito que a vos te queda molestando acá, ¿sí? Vos podés seguir tosiendo hasta poder eliminarlo o poder tragarlo, ¿sí? Y que se libere de este espacio. Pero cuando el objeto es más grande y no hay posibilidad de toser, ¿sí? Porque el aire no puede salir de adentro hacia afuera por esa tos, que nosotros hacemos cuando tosemos, empujamos aire de adentro hacia afuera. Entonces, esa imposibilidad de toser, ¿sí? Nos manifiesta que hay una obstrucción más severa y más importante, ¿sí? Por lo tanto, va perdiendo la capacidad de respirar la persona y a medida que va pasando el tiempo va perdiendo esa coloración a partir de que falta oxígeno en los tejidos porque no está pudiendo respirar, ¿sí? Entonces esa cianosis se está poniendo ahí más manifiesto, esto se está poniendo cada vez más grave, ¿sí?
Entonces, vamos a distinguir dos situaciones. Una, que es una obstrucción parcial, la persona puede aún toser y puede respirar parcialmente, se escucha una sibilancia que es como un silbido, y en ese caso nosotros vamos a tratar de que la persona trate de toser y empujar el objeto, ¿sí? Porque aún puede respirar un poquito, pero puede, ¿sí? Entonces, de forma natural, con esa tos que viene de adentro, empujando con el aire desde la panza hacia afuera, ¿sí? Se trata de liberar y desobstruirlo y expulsar el objeto mediante la tos, ¿sí? La tos intencional, en este caso, ¿sí? Todavía no necesitamos recurrir a la maniobra de Heimlich, incluso puede empeorar la situación si nosotros hacemos la maniobra y todavía no es necesaria, ¿sí? Porque cuando nosotros traccionamos y movemos al paciente, en el movimiento tal vez nos empuja, porque lo que nosotros hacemos con la maniobra es empujar el aire que queda entre el estómago y el objeto, y ese aire hace que empuje, ese aire empuja el objeto, es como que le hace presión, ¿sí? El aire va a empujarlo y lo va a tratar de mover, pero si todavía pasa aire, el aire puede hacer que el objeto se mueva, ¿sí? El movimiento hace que el objeto se mueva y pueda aún obstruir aún más, ¿sí? Entonces, cuando es parcial, hay sonidos de respiración todavía, le vamos a decir que tosa, que tosa, que tosa, que tosa, hasta que pueda eliminarlo, ¿sí? La persona entonces puede colaborar. Ahora, si la situación empeora, bueno, vamos a necesitar hacer otras maniobras. Después sí vamos a hacer la maniobra. Espérate que esto quedó mal editado, ¿sí? Porque cuando la obstrucción es severa, nosotros vamos a tratar de hacer entonces la maniobra de Heimlich para poder desobstruir esa vía, ¿sí? La maniobra de Heimlich lo que nos va a dar la pauta de que la obstrucción es más severa es que no hay tos, no hay sibilancia, no hay paso de aire desde ningún punto de vista. Si nosotros no sentimos que la persona esté respirando, ¿sí? No puede hacer ruidos, ni para hablar, ni para hacer sonidos, para tratar de, ni jadea siquiera, ¿sí? Entonces, no hay respiración y se está poniendo cianótico. Entonces, ahí es donde nosotros compensamos las compresiones abdominales de Heimlich, ¿sí? Cuando es la obstrucción leve, que estábamos mencionando antes, nosotros vemos que la persona sigue respirando, tiene sibilancia, puede toser, puede hacer ruido, lo escuchamos que tiene ese sonido que emite porque pasa aire, ¿sí? Ahí nosotros tratamos de permanecer con la persona, ¿sí? Tratar de calmarla. Viste que antes decían ustedes que la desesperación por ahí de la persona que trata de ayudar empeora muchas veces todos los cuadros y hace que todo sea como más intenso, ¿sí? Entonces, nosotros como rescatistas o acompañantes en esta situación, primero tenemos que estar calmados nosotros, ¿sí? Me imagino que si le pasa al niño, ¿sí? Yo por ahí la veo a mi hermana que dice, no, ella enseguida agarra y le hace a la gurisa, o al gurisito, y ya está. Pero yo es como que, tipo, pero ese instinto ya es como que, no sé, bueno, ya se hizo los cursos y todo cuando estaba embarazada, pero bueno, yo siento que en ese momento el instinto te hace actuar, ¿sí? Te hace intervenir y ya está. Y es como que no te desesperas, sino que te ocupás, es como que no te preocupás, te ocupás. Bueno, vuelvo. Obstrucción severa, ¿sí? Las compresiones abdominales, ¿sí? Las compresiones abdominales, uy, me salté, vamos, las compresiones abdominales son estas, ya vamos a hablar del riesgo, ¿sí? Las compresiones abdominales van a tratar de que el aire que queda entre el estómago, ¿sí? Y el objeto empuje, que ese aire haga presión, ¿sí? Y ese aire hace que ese objeto se libera, ¿sí? En esta parte, a mí me gusta que, bueno, hay gente que ya la sabe hacer, me imagino. La Débora, por supuesto. Nada, chiste. Y el que nunca lo hizo, ¿sí? Incluso la Débora si quiere lo puede hacer, yo lo sigo haciendo porque por ahí lo trato de explicar y bueno, me lo hago a mí misma. Es como que vos encontrás un punto, ¿sí? Entre el apéndice cifoides, que es la última partecita del esternón, que es un huesito como una puntita que está donde se vuelven curvas las costillas acá, ¿sí? Si vos lo buscás, lo encontrás,
entre ese punto y el ombligo, ahí va colocado el puño de la mano, y con la otra mano hacemos la fuerza, ¿sí?, hacia atrás y hacia arriba, es como una J. Entonces yo les digo que hagan esto a los alumnos que están acá, ¿viste? Para que sientan esa bocanada de aire que sale cuando vos lo haces. Porque por ahí vos decís, no sé ustedes, ¿sí? Pero yo, si no sé cómo se siente, no aplica para todo, ¿sí? Pero digo, ahora que sé lo que se siente, sé lo que tengo que hacer para lograrlo. Entonces yo lo que tengo que hacer es que esto empuje aire, ¿viste? Entonces te paras, les voy a mostrar cómo es. No les voy a mostrar, les voy a mostrar el video, porque no tengo ningún modelo. Pero bueno, entonces haces con la mano, y entonces la persona relajada, floja, vos la sostenés, la rodeás con tus brazos, y empujás hacia atrás y hacia arriba. ¿Viste? Ahí, esa bocanada de aire, que es una bocanada que nosotros la producimos, ¿sí? Porque nosotros con nuestra mano empujamos hacia atrás, porque nosotros rodeamos a la persona por la cintura, ubicamos el apéndice sifoides, el ombligo, la mano, ¿sí? Algunos me dicen que se apoya esto, el nudillo, otros me dicen que se apoya esto, la profe a mí me enseñó que se apoya esto, ¿sí? Porque esto se vuelve como muy puntiagudo, y tal vez la fuerza la haces mal. Entonces, así, puño, mano atrás, hacia atrás y hacia arriba. Entonces, ese aire empuja el objeto y se desobstruye. Vuelvo a la importancia, ¿sí? El tiempo acá es clave. ¿Por qué? Porque, no sé, asociado a otras lesiones, nosotros sabemos que por ahí sí, viste, como contaba Lagra, de ese accidente, ¿sí? Le tuvieron que amputar la pierna. No sabemos si se le cortó, se rompió, o si estuvo comprimida, ¿sí? Y se detuvo el flujo sanguíneo y entró necrosis y se murieron los tejidos, ¿sí? Entonces, tuvieron que cortarla. Pero hay situaciones en las que esa obstrucción, ¿sí?, se resuelve, por ejemplo, en una luxación o en una fractura, que hay compresión del paquete vascular, se retorna la circulación, se restaura la circulación, y el miembro o el tejido se puede recuperar, ¿sí?, si pasan pocos minutos. El corazón sufre infartos, se resuelven los infartos y la persona sigue con vida, ¿sí? Porque ese tejido se recupera y sigue trabajando. Pero el cerebro no, ¿sí? Donde el cerebro deja de recibir el aporte de oxígeno, ¿sí?, los tejidos se van muriendo y no se van a recuperar. Entonces, en función del tiempo que va pasando en que el cerebro deja de recibir el aporte de oxígeno, el daño se incrementa, el potencial de daño se incrementa y las secuelas van a ser cada vez más severas, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿O tiene prendido el micrófono? ¿Lagra? No. Ay, yo sí, perdón. No, estaba re motivada, yo escuché un ruidito y dije, ay, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces, el tiempo de respuesta en las obstrucciones de las vías aéreas respiratorias es clave, ¿sí?